Esperanza, muy buenos días. Ya estamos en un jueves más y último jueves de este estudio Discerniendo el Problema de Dios. Y quiero empezar para el cierre de este estudio bíblico leyendo Génesis 1:31. Y aquí en Génesis 1:31 dice de la siguiente manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Y cayó la tarde y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Y quiero subrayar esto: y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno y bueno en gran manera. Y la pregunta sería, si todo lo que hizo Dios, nosotros sabemos que Génesis y particularmente el capítulo 1 y 2 narran la creación, y si al terminar su creación Él dice que todo lo vio bueno y bueno en gran manera, ¿por qué entonces vivimos en un mundo convulsionado, donde hay familias convulsionadas, naciones divididas, guerras, pleitos a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel interno con uno mismo? ¿Qué es lo que pasó si Dios, un Dios perfecto, en su sabiduría creó algo bien hecho? Y eso es lo que estuvimos respondiendo todos estos meses. Empezamos en enero en este estudio bíblico de Discerniendo el Problema del Hombre. Y vamos a cerrar con la única esperanza del hombre. Vamos a ver, ante todo este panorama que estuvimos viendo a la luz de las Escrituras, y cuál es la situación del hombre, cuál es la única esperanza que él tiene. Y bueno, ese es el tema de hoy. Quédate con nosotros y pues muchas gracias, amigos que se están conectando. Gracias por estar aquí con nosotros jueves a jueves, y pues oremos para empezar. Siempre esa es la mejor manera de empezar. Señor, pues damos gracias. Estamos llegando al final de este recorrido por tu palabra, donde nos has mostrado y hemos entendido, Señor, cuál es el problema, la raíz verdadera del problema del hombre. Hemos estado viendo a través de tu escritura cuál es nuestra condición cuando estamos separados de ti, cuál es la terrible y desesperada situación en que se encuentra un hombre que no ha vivido reconciliación contigo. Gracias, Señor, porque a la vez tú en tu escritura también nos revelas la gran y verdadera esperanza que tenemos en ti. Bendice este tiempo que estaremos leyendo tu palabra. Trae convicción y trae entendimiento a nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, llévanos a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pues listos, amigos. Gracias, Vero, Edith, por estar aquí tan puntualmente cada jueves. Y pues iniciamos con el cierre de este estudio. Y vamos a hacer un pequeño y rápido recorrido. Este estudio bíblico tuvo 4 partes, o estuvo separado en 4 partes. En la primera parte estudiamos acerca de la creación y la caída del hombre. Y ahí estuvimos minuciosamente escudriñando la escritura del capítulo 1 al capítulo 3, especialmente más el 2 y el 3. Y vimos que en el principio, y me encanta, la revelación, Génesis empieza, lo primero que quiere Dios que conozcamos de Él es que Él es el creador. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo primero que Dios revela. Y como les decía al inicio, pues una vez que creó todo dijo Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Y ante esta creación tan excelsa y maravillosa que Él hizo, crea al hombre, vimos que lo creó del polvo de la tierra, vimos que hizo un patrón diferente de creación, a los animales y todo lo demás, el mundo vegetal, los cielos y la tierra y todo el universo lo creó con el poder de su palabra, cuando Él habló. Pero al hombre lo formó del polvo de la tierra. Y vimos también que creó a la mujer, y la mujer también vuelve a romper el patrón de creación y lo forma de parte de la costilla de un hombre, de un costado, ¿no? Dice la escritura. Y entendimos
que creó todo y los puso a los dos como corregentes de la creación, ¿no? Les dijo que les pidió que dominaran en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y también vimos que los creó al hombre y la mujer a imagen de Dios los creó. Y los bendijo y les dio una tarea, que se reprodujeran y llenasen toda la tierra y la dominaran, que fueran señores de ella, que la sojuzgaran. También vimos que estableció el trabajo, los puso en el huerto y les pidió que lo labraran. Él fue el que instituyó el trabajo, no fue idea del hombre, fue idea de Dios. Instituyó la familia. Ahí lo vimos en Génesis 2:25 y pues todo arrancó de la mejor manera. También dio las primeras 2 leyes, ¿no? Como Dios legislador estableció las primeras 2 leyes y empezó estableciendo una ley en positivo. ¿Se acuerdan? La primera ley que él estableció, la primera legislación fue: de todo esto que yo creé, de todos los árboles del huerto pueden comer, ¿no? Todo esto es para ustedes, disfrútenlo, gócenlo, administrenlo, sean mis mayordomos, y solamente del árbol del conocimiento y del bien y del mal, ahí pone Dios una restricción, un mandamiento. De no comeréis, porque ciertamente el día que coman, de ese día moriréis. Entonces pone estas 2 primeras leyes y pone también la consecuencia de la desobediencia. Y con ello establece su derecho a gobernar y mostrar que Él es la autoridad y que Él es el que va a determinar lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Yo te hago a imagen y semejanza mía. Te pongo como señor de la tierra junto con tu esposa, tu ayuda idónea, que en el hebreo, en el original, más bien es tu contrapeso, ¿no? Hechos de la misma naturaleza, con la misma dignidad, y tienes esta restricción, y después vimos en Génesis 3 cómo entra la tentación y junto con la tentación la caída. La tentación, ¿en qué consistió la tentación? Pues estuvimos estudiando en que Eva es tentada a querer tomar el lugar de Dios, a decir, y seréis como dioses, ¿no? Tú puedes decir qué es bueno, qué es malo, tú puedes autogobernarte, tú eres tu autoridad, desecha la de Dios. Y cayó la mujer y junto con la mujer el hombre y junto con ellos toda la humanidad. Y se cumplió la palabra que dijo Dios. Cuando dijo ciertamente morirás, la traducción más literal sería ciertamente morirás, podría traducirse como muriendo morirás. O sea, y aquí está hablando de una muerte espiritual, de una separación, y al ver esa muerte espiritual y separación, vendría la muerte física también. Y esta es una de las consecuencias de la caída, ¿no? Esta muerte espiritual que es la separación del ser humano de su creador, de Dios. Y esta separación viene por el pecado, por transgredir los límites que Dios estableció, el primer límite que Él estableció. De hecho, por eso Efesios 2:1 dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mostrando y ratificando la Escritura que la paga del pecado es muerte, o sea, trae separación de Dios, tanto muerte física como espiritual. Y pues subrayando y entendiendo que esta muerte espiritual se refiere a una separación de Dios, estoy desconectada y en esta desconexión, en esta ruptura de relación, soy insensible a su voluntad, a su persona y sensible, o sea, soy insensible a mi creador, a mi Dios, al que tiene derecho a gobernar, pero por otro lado se abre la puerta a ser sensible a los estímulos de la carne y del enemigo, del que tentó a Eva y sigue tentando a toda la raza humana. La condición moral y espiritual resultante de la caída, a esto se le llama el pecado original, ¿no? Es la condición moral y espiritual resultante de esta desobediencia que la llamamos dentro de teología la caída. Esta doctrina, es decir, esta enseñanza se enfoca particularmente en los efectos sobre nuestra naturaleza y sobre nuestra situación con Dios. En cuanto a los efectos, en cuanto a nuestra naturaleza,
pues nos muestra la Escritura que sufre esa imagen y semejanza de Dios, sufre un torcimiento y que nos lleva a un estado de corrupción moral, ¿no? Y nos da por resultado una naturaleza pecaminosa. Y sabemos que los teólogos están divididos y algunos dicen que la heredamos de Adán, que nacimos con ella. Nuestra postura en Semillas de Esperanza está así, pero también está la otra parte que dice que no nacemos con esta naturaleza pecaminosa, sino la desarrollamos. Pero ayer en el discipulado platicábamos y todas confesamos en cuanto a esta tendencia a hacer el mal de una manera natural, es que todas en nuestra infancia habíamos robado algo, ¿no? Qué increíble, nadie nos enseñó. Yo recuerdo muy chica, entramos una prima y yo al súper y nos robamos un chocolate. ¡Qué horror! Ahí escondidas en la camioneta, en la parte de atrás de la camioneta de mi tía. Gracias a Dios se dieron cuenta de la fechoría y nos reprendieron. Y con esto se acabó nuestra carrera delictiva. Pero muy interesante, todos compartieron ahí en la mesa del discipulado que todos habían hecho, en especial, esta fechoría de robar algo. Y pues yo creo que eso muestra que en verdad todos nacemos con este efecto sobre nuestra corrupción moral. Nadie a ver, ¿qué papá le enseñó a su hijo a robar? Digo, yo sé que hay algunos, pero éramos muy chiquillos. O sea, esta ya es una tendencia que traemos dentro. Entonces, esta caída, este pecado original, se refiere a este efecto con el cual nacemos todos. Y por otra parte, y señala también a nuestra situación y posición con respecto a Dios. Este pecado trae una separación, nos hace estar desconectados y a esto lo llamamos muerte espiritual. Y pues eso es lo primero. Si estamos discerniendo cuál es el problema del hombre, pues Génesis del capítulo 1 al 3 te explica el arranque y la raíz de todo el problema, ¿no? De lo que vemos en este mundo que está caído, convulsionado, dividido en guerras, rumores de guerras, una tierra que sufre dolores de parto porque sabemos que aún la misma tierra recibió una maldición, una consecuencia por parte de Dios por la caída, por esta desobediencia de Adán y Eva. Y eso lo vimos en la primera parte. En la segunda parte abordamos el tema de cuáles fueron las consecuencias o el resultado de esta caída, ¿no? Es decir, de esta incapacidad moral y esta separación de Dios que da como resultado. Y vimos que eso nos hace ser esclavos, ¿no? Del pecado. La voluntad del hombre está esclavizada y eso lo leemos en muchísimos versículos, pero por leer uno, en Juan 8, 31 al 34, miren lo que dice aquí Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y le respondieron estos judíos que habían creído en él: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? O sea, el hombre, así como estos judíos, el hombre piensa que es libre, pero no se da cuenta que no está libre, que su voluntad no es libre. Y aquí Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, una primera consecuencia o un primer resultado de esta condición caída es que la esclavitud de la voluntad del hombre está esclavizada. Y lo más triste es que pensamos es que somos libres y que decidimos libremente, pero no. O tenemos a Cristo como nuestro Señor y lo obedecemos y seguimos a Él, o seguiremos los dictámenes de esta carne y de la esclavitud de los pecados que practicamos. Otra consecuencia o otro resultado de esta incapacidad moral y separación de Dios es la impotencia de la mente y del corazón del hombre. Ahora, no quiero decir con eso que todos tengamos una tara, un problema. Por supuesto que vemos que Dios deja al hombre esa inteligencia, esa capacidad de crear, de científica, artística. No me refiero a eso.
pero vamos a ver a qué se refiere Dios con esta incapacidad en que queda el hombre que está separado de Dios. En 1 Corintios 2:14, miren lo que dice, ¿en qué área estamos? Tenemos una impotencia de la mente y del corazón. Dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre caído, el hombre que no ha sido reconciliado con Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Y esto es una realidad. El hombre es capaz de creer, inventar y levantar cualquier tipo de teodiceas, de dioses falsos, de filosofías para dar explicación como de dónde, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Esas preguntas fundamentales que todo hombre se hace en toda época y que únicamente se contestan en Dios, el Dios verdadero, en nuestro Dios creador. Es la única manera que sean correctamente contestadas. Pero el hombre queda en una impotencia en la mente y el corazón que no le permite discernir la verdad de la mentira, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona que se ha dado cuenta que es pecador, cuál es su condición, que Dios le ha dado la capacidad de entender cuál es su condición como pecador y su necesidad de un Salvador, es cuando viene el Espíritu Santo y da entonces, como dice Corintios, la mente de Cristo, y ahí está el Espíritu Santo para revelar al hombre la verdad. Entonces ya vimos, el hombre queda en la esclavitud de su voluntad, queda con una impotencia de la mente y el corazón para conocer las cosas del Dios verdadero. También el hombre queda en una situación de impotencia de la fuerza. Ahora, impotencia quiere decir falta de fuerza para hacer algo. Pero ¿en qué áreas? No quiere decir que el hombre no pueda hacer nada, eso es una mentira, lo vemos, es capaz de muchas cosas. Pero la Escritura nos muestra que queda en una impotencia, en una incapacidad de buscar a Dios, ¿no? Romanos 3 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y tú me vas a decir, oye, pero perdón, en la mayoría de este mundo, de este planeta, la gente es religiosa, ¿no? Y ha levantado cantidad de religiones en búsqueda de Dios, pero entendamos una cosa, buscan las cosas que da Dios, buscan esa paz, esa provisión, esa fortaleza, no buscan a la persona de Dios. Solamente el que es regenerado, el que es reconciliado en Cristo, es habilitado y capaz para buscar realmente no las cosas que da Dios, sino al mismo Dios, a la persona de Dios. Entonces hay una impotencia de buscar a Dios, la persona de Dios. Estará buscando únicamente lo que Dios puede dar. También queda sin poder, en esa impotencia de poder obedecer o agradar a Dios. Eso lo vimos en las lecciones, y lo vimos el año pasado con cambios profundos. Engañoso el corazón más que cualquier cosa, hay una doble agenda, motivaciones equivocadas, ¿no? Creemos que lo hacemos por amor a Dios o a los hombres, pero realmente solamente Dios da las motivaciones correctas, por amor a Él y por amor a su nombre, para su gloria, ¿sí? El hombre queda inhabilitado de tener motivaciones correctas delante de los ojos de Dios, no de los hombres o del mismo. También queda impotente en cuanto a que no puede cambiarse o reformarse a sí mismo. Y recordamos lo que dice Jeremías, ¿no? Que como el etíope o el leopardo podrá mudar por sí mismo su ropa, o sea, el leopardo su piel moteada preciosa, o el etíope su color cobrizo hermoso, ¿no? Imposible. Y el hombre, por supuesto, estuvimos estudiando que ha inventado cantidad de filosofías, cursos, libros de autoayuda, religiones, para poder cambiarse o reformarse a sí mismo. Pero esto es imposible. La Escritura dice que necesita un corazón nuevo, ¿no? Y solamente Dios lo da a través de la obra de Cristo. Quita ese corazón de piedra y pone uno de carne. Entonces pueden seguir el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre caído, puede seguir en todos los cursos que quiera, pero la raíz, ¿no? Jamás va a cambiar
él jamás la va a poder cambiar. Esa naturaleza pecaminosa y caída no la puede arrancar. Esto únicamente lo hace Dios. Y por último, otra consecuencia de esta incapacidad moral y separación de Dios es que la Escritura dice que somos esclavos de Satanás. ¿Se acuerdan? Empezamos por decir que no somos libres y terminamos o servimos a Dios o servimos al enemigo o a nosotros mismos. Miren, después de la caída el hombre quedó totalmente expuesto a su condición caída y al gobierno que tiene Satanás aquí en esta tierra, en este tiempo. Sabemos que la Escritura dice que Él es el príncipe de este mundo. Se refiere a Él, por ejemplo, en las tentaciones en el desierto que tuvo Jesús. Él le ofrece los reinos de esta tierra y el poder, y dice él mismo que Dios se los otorgó en este tiempo y parcialmente y hasta donde Dios quiere, de acuerdo a sus propósitos, pero este es el que anda engañando, tentando, el que se muestra como ángel de luz, no revela su verdadera identidad, y finalmente el hombre está en una indefensión y realmente expuesto a toda esta influencia. Entonces tú decides, o estás bajo la influencia de este mundo, de la filosofía de este mundo, de tu carne, del enemigo y del enemigo, o bajo la influencia y el señorío de Dios. Hay una realidad, en la segunda parte establecimos que hay una realidad, existe la universalidad del pecado. El pecado es universal, ¿no? De China hasta América, de Oriente hasta Occidente, en todo este planeta, en todos los tiempos, a través de todas las naciones, el hombre ha pecado. Y esto es una realidad y muestra esta condición caída, esta corrupción. Y eso fue lo que vimos en la segunda parte. En la tercera parte vimos cuál es la disposición de Dios hacia el pecador. Entendimos que nuestros pecados primeramente se cometen contra Dios. Era lo que decía David, ¿no? Contra ti he pecado. La pregunta que contestamos era, ¿mi pecado provoca o causa algo en él? Y pues sí. Primeramente, recordemos que Dios es una persona, no es un ente de energía impersonal. Dios no es apático o insensible ante la respuesta de sus criaturas hacia Él, ¿no? El Dios verdadero siente, ama, aborrece, odia, se angustia. La Escritura habla de todas estas respuestas emocionales que tiene Dios ante el hombre y su creación. Dios es capaz de tener relaciones personales. Y vimos de las cosas que causan en Dios el pecado, le causa angustia, es decir, la angustia es un estado de dolor, sufrimiento, congoja o aflicción. Y en Génesis 6:5 lo expresa, ¿no? Cuando él dice, cuando manda el diluvio, vio que los pensamientos del hombre eran de continuo hacer el mal y dice que le dolió, ¿no? Los planes y pensamientos del corazón eran siempre los de hacer solo el mal y le dolió o le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. O sea, esto le causa dolor, el pecado le causa dolor porque pues el pecado es la raíz de todos los problemas que tenemos. También el pecado trae ira. Nosotros lo vemos en Romanos, ¿no? En Romanos nos dice que, bueno, vamos a Romanos 12. Vamos a Romanos 12 y a leerlo directamente. ¿A dónde estamos? Juan, Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 19, miren lo que dice. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces aquí nos muestra que el Señor, Dios, nuestro Dios, el pecado le causa ira, le causa enojo y conlleva castigo, ¿no? Retribución. También vimos que causa a Dios aborrecimiento. El pecado trae aborrecimiento. En el Salmo 5, vamos a ver lo que dice
el versículo 4 y 5 dice, no eres un Dios que se complazca en la maldad. Los malvados no pueden habitar contigo. Los perversos no pueden presentarse ante ti, pues aborreces a todos los malhechores. Y también entendimos que hay un dicho que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero entendimos que esta es una verdad a medias. Dios, por supuesto, que aborrece el pecado, pero también al que lo hace, obviamente, conlleva eso, el estarlo ligado. Entonces, causa aborrecimiento a nuestro Dios, y también vimos que causaba enemistad. En Santiago 4:4 nos dice, hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces, la disposición de Dios, vimos que la respuesta de Dios ante el pecado y el pecador es que le causa angustia, le causa enojo, ira, le causa aborrecimiento, y el aborrecimiento tiene que ver con no querer estar cerca, no expresa, el aborrecimiento expresa que es algo es detestable, ¿no? Y con lo cual tú no deseas tener contacto ni relación. Es lo opuesto al amor. El amor atrae y quiere estar unido. Y también trae enemistad y castigo, venganza. Entonces esa es parte de que discernamos cuál es el problema del hombre. El Dios, nuestro Dios creador, no es indiferente al pecado, tiene respuestas ante esto que obviamente repercuten en nuestra vida. Por último, en esta última sección, estas últimas 4 o 5 semanas, estuvimos estudiando acerca del juicio de Dios para el pecador. Y este es otro problema que tiene el hombre, ¿no? Que hay un juicio que Dios tiene hacia el pecador por el pecado. Y vimos que esto, como desde un principio, me separa de Dios. Todo mundo cree que tiene relación con Dios, eso el hombre lo da por hecho, pero la verdad, lo que nos dice la Escritura es que hay una separación. Y esto es lógico, ni siquiera nosotros tenemos relación con aquellos que han pecado con nosotros y no hemos perdonado. No hay relación, porque pensaríamos que una humanidad que se opone y se revela al Creador tendría que tener unión o comunión con Él. Es ilógico. Entonces, el juicio de Dios para el pecador es que está separado de Él, está expuesto a miseria, está entregado al pecado, como vimos en Romanos 1, cuando restringen la verdad, levantan dioses ajenos, los dioses de su imaginación, que los llevan en una cadena descendente, ¿no? Vimos que trae muerte física. Vimos que parte del juicio de Dios para el pecador es que va a haber un juicio final donde se tendrá que presentar delante de Dios, los libros serán abiertos y expuesto todas las faltas, todos los pecados, y se dictará sentencia, y esa sentencia se ejecuta en lo que llama la Biblia el infierno, que fue la clase pasada donde aprendimos que el infierno no es un cuento, no es mitología, sino mismo Jesús hace más de 60 referencias directas e indirectas a este lugar donde se va a dar la justa retribución por los pecados. Y bueno, esta es la condición del hombre. Como podemos comprender ahora, después de todos estos meses que estuvimos viendo todos estos temas minuciosamente, podemos comprender ahora cuál es la situación, el problema real del hombre. Lo hemos discernido, nos hemos dado cuenta que este estudio, toda esta secuencia, ¿qué ha dejado en ti? Y si hemos entendido realmente cuál es la situación en que se encuentra el hombre sin Dios, pues la pregunta sería, ¿hay esperanza para un hombre que está muerto espiritualmente, separado de Dios y en un estado caído de una corrupción moral y en indefensión, expuesto a la influencia del enemigo? ¿Hay esperanza para todas estas implicaciones con las que tiene que vivir el hombre? Miren, todos tenemos un anhelo de recibir las bendiciones que Dios ha prometido para los justos.
en este tiempo sobre la tierra como en el venidero. Todos, aunque no conozcamos la Escritura o la Biblia, todos tenemos ese anhelo de tener las bendiciones y los bienes que Dios tiene preparado. Pero, ¿dónde ha buscado el hombre la solución a su situación caída? ¿Dónde ha buscado, qué ha hecho el hombre para arreglar su posición con Dios? ¿Dónde busca y encuentra esperanza? Pues bueno, nosotros sabemos que ha levantado cualquier cantidad de dioses, de religiones, de sistemas, de filosofías, de estudios para arreglar este problema. Pero ¿y tú? Tú en lo personal, ¿dónde encuentras la esperanza? Tú en lo personal, al ver y entender que si has discernido cuál es el problema del hombre, que es realmente mucho más profundo de lo que imaginábamos. Decíamos en otros estudios que a veces pensamos que el problema del hombre es que, bueno, me casé mal o no me casé, o ya llevo muchos años de casada, o tengo hijos o no tengo hijos, o tengo un buen trabajo, no tengo, o este país. Nosotros a veces nos quedamos con que nuestro problema, nos quedamos en la primera capa. Pero a través de todos estos meses fuimos a lo profundo, a la raíz de lo que es realmente el problema que tiene el hombre. ¿Tú dónde encuentras, dónde buscas esperanza para esta situación? Miren, ante esta terrible condición de Dios, del hombre, Dios planeó aún antes de la fundación del mundo un telón, un escenario donde todas sus perfecciones y su naturaleza excelsa se manifestara, donde todos sus atributos y toda su naturaleza se expresara, tanto su amor como su justicia, como su misericordia. Nosotros tuvimos una clase que se llamó Respondiendo a preguntas importantes. ¿Por qué un Dios bueno permitió el pecado y la caída? Y entendimos que Dios permitió todo lo que Él ha hecho y creó fue para su gloria, para reflejar lo que Él es en sí. Y sin caída, sin pecado, sin esta situación, jamás se hubiera podido mostrar pues su misericordia, su gracia, su perdón, su fidelidad y muchas cosas más, ¿no? Su paciencia. Finalmente sabemos que hay, después de este tiempo, hay más para el creyente y ahí pues veremos en plenitud todas sus demás perfecciones. Pero por lo pronto Dios preparó un escenario, un telón donde pueda manifestarse y Él ser todo lo que es en sí mismo. Y pues el estudio nos llevó a analizar algunos pasajes que nos dicen una solemne verdad y una gran esperanza. Y quisiera empezar con el Salmo 130. Si me acompañas, vamos al Salmo 130 y vamos a leer del 1 al 4 y vamos a ver qué nos dice el salmista. Y vamos a ver aquí cuál es la esperanza del hombre a través de una solemne verdad y la gran esperanza. El salmista dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿Qué nos dice este pasaje? Aquí tenemos al salmista que está en una situación tremenda de angustia, ¿no? Y por eso dice: a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Y está pidiendo: escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Pero la solemne verdad que sigue es que si el Señor se fijara en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en su presencia? ¿Cómo podría Dios estar el pecador de impureza moral ante el que es totalmente perfecto y de pureza moral absoluta? Si Él se fijara en nuestros pecados, nadie podría estar en pie delante de Él. En pocas palabras, nadie podría estar acreditado o justificado para estar en su presencia. Pero la gran esperanza, y esa es la condición del hombre sin Dios, sin ser regenerado y reconciliado.
Pero la gran esperanza es lo que dice el versículo 4, pero en ti hallamos perdón. En Él encontramos perdón que nos habilita, ¿no? Nos pone en una posición de estar lejos, a ser hechos hijos, a estar cerca, a poder entrar al trono de la gracia para encontrar ayuda oportuna y auxilio, a escucharnos y estar ante Él. Dice, para que seas reverenciado, ¿no? El entender este perdón que Él nos da, nos debe de traer honra y reverencia a Él, porque no mereceríamos ser escuchados ni estar en pie delante de Él. Y sin embargo, por medio de la obra de Cristo es posible. Otro pasaje que nos llevó el estudio es a Romanos 3. Y vamos a encontrar también ahí una solemne verdad y la gran esperanza. Si estás conmigo, vamos a leer del versículo 19 al 22. Primero 19 y 20, la solemne verdad. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. O sea, que se den cuenta que son pecadores. O sea, nadie puede llegar delante de Dios. No, yo lo hice bien, yo me porté bien, yo soy bueno. No, la ley me muestra que no soy bueno, no lo hice bien y fallé 1001 veces más. Entonces, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios. O sea, para que me dé cuenta que soy merecedora y acreedora de un castigo, de una retribución, porque eso es la justicia. Versículo 20, ya que nadie será justificado, es decir, declarado inocente y sin cargos delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, porque simplemente nadie puede cumplir a la perfección la ley, es más, ni cerca de la perfección, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Y esta es esta solemne verdad, ¿no? Y aparte es lo que el hombre ha tratado de hacer a través de todos los siglos y de todas las religiones, querer cumplir. Si tú observas todos los sistemas religiosos te dicen que hay un libro, ¿no? Que te dice hay que cumplir A, B, C, D y entonces, luego entonces es la manera y el camino para tú estar bien con Dios. Pero pues el hombre se da cuenta que es imposible. De hecho, por eso el hinduismo y el budismo han propuesto la reencarnación, porque se dan cuenta que es imposible que el hombre pueda cumplir la ley natural que Dios ha puesto dentro de las tablas del corazón del hombre. Esas leyes generales, ¿no? Que todos tenemos, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar. Entonces el hombre inventa estas cosas. Entonces la solemne verdad que encontramos aquí es que la ley nos muestra lo pecadores que somos, y que el juicio de Dios sería imposible. En el juicio de Dios, ya vimos el juicio final, sería imposible ser declarados inocentes y que nadie podría llegar a ser justificado por cumplir la ley. Eso nos dice. Ahora, la gran esperanza, lo que nos dice Dios y lo que preparó Dios para el rescate del hombre, para resolver el problema del hombre, lo encontramos en el versículo 21 y 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y sí, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento apuntan a Cristo, tanto las profecías como las fiestas, ¿no? Las fiestas que estableció Dios para los judíos, todos apuntaban a Jesucristo. Los holocaustos, ¿no? Muchas de las leyes, de los rituales tenían que apuntan hacia Jesucristo. Entonces dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, en que Él vivió esa vida perfecta y justa en lugar mío, y que creen y entienden su obra, que Él toma mi lugar, Él vive la vida perfecta que yo nunca podría vivir para poder ser aprobada para estar delante de Dios y en relación y en comunión con Dios, y a la vez Él recibe el castigo que yo merecía por todos mis pecados. A esto se refiere, es para que todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Y esa es la gran esperanza que tenemos, que Dios nos da. Otra solemne verdad la encontramos ahí mismo en Romanos 8:23. Esta
solemne verdad dice es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La universalidad del pecado. No hay hombre que haya pisado esta tierra que no haya pecado. Y eso en automático lo destituye de la gloria, de la presencia, de la comunión, de la relación con Dios. En Edén bastó solamente una desobediencia, una, no 3, no 4, no 5. Dios dijo, si comes de esta fruta, ciertamente morirás al morir. Y así fue, acto seguido. Ellos se esconden, Dios los busca, da el protoevangelio, pero Dios los saca de Edén y pone querubines para que no vuelvan a entrar. Entonces, la solemne verdad es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la gran esperanza la encontramos en el versículo 24 al 26. En el 24 dice, pero son justificados, o sea, declarados justos, inocentes, sin deuda, ¿no? Gratuitamente por su gracia. Es un regalo que Dios hace, no es algo que yo tuve que ganar. Soy salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y cuando hablamos de redención, tenemos que estar hablando de liberación. Era la paga que hacía alguien para liberar a un esclavo y que pudiera ser libre. Entonces dice que somos justificados, es decir, declarados inocentes y sin deuda, gratuitamente. Es un regalo que da Dios por gracia. Mediante, ¿cómo es que yo obtengo este regalo? Mediante la redención que proveyó Cristo, ¿no? Y redención apunta a sacar a libertad, ¿no? Apunta al éxodo que vivió el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. Viene la Pascua, el derramamiento, de poner la sangre en los dinteles, y entonces son sacados de esa esclavitud. Fíjense qué increíble lo que Dios hace por el hombre para rescatarlo de ese gran problema en que lo tiene el pecado, ¿no? Y ¿cómo Dios puede declarar justos o absueltos cuando somos culpables? Pues el versículo 25 y 26 nos dice y nos resuelve, porque Dios que hace justicia y es justo no puede tomar por inocente al culpable. Entonces, ¿cómo puede declarar inocente y absuelto al culpable, al que no lo es? Pues bueno, dice que el 25 dice, a quien Dios puso, hablando de Jesucristo, como sacrificio de expiación. O sea, Él recibe el castigo por medio de la fe en su sangre. O sea, que Él entrega su vida. Creo que Él entregó su vida por mí y recibe ese castigo. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. O sea, no iba a pasar por inocente al culpable. Tenía alguien que recibir el castigo, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Cristo. Dios resuelve el poder justificarnos y no ser un mal juez que pasa por inocente al culpable. Si vamos ahora a otra solemne verdad, y esa es la gran esperanza, amigas, esa es la gran esperanza, que en el juicio final no estaremos. Nosotros ya lo vimos en esa clase. Nosotros, todos los que hemos recibido la justificación por medio de la vida perfecta que vivió Cristo, pues iremos al tribunal de Cristo, nada más, pero no a recibir castigo. Ya para terminar, un último pasaje para cerrar este estudio, todos estos meses, vamos a Romanos 7 y vamos a ver una solemne verdad que dice en el versículo 24, y lo escribe Pablo. Dice, miserable, Pablo entendiendo esta condición caída del hombre, esta corrupción moral, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo describe la difícil experiencia de querer hacer el bien y acabar haciendo justamente lo contrario.
porque lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago. Está describiendo, de hecho todo el capítulo 7 describe la lucha del creyente entre la ley de Dios y su naturaleza pecaminosa. La ley, como decíamos, revela el pecado, pero no proporciona la fuerza para vencerlo. Y esta es la solemne verdad, ¿no? Y realidad del hombre, que todos estamos, podemos decir como Pablo, miserable de mí, ¿no? Al entender todos estos efectos de la caída, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la gran esperanza la encontramos en los versículos que siguen. Pablo dice, pero doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y esta dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta obra de Cristo me libra de condenación y de la ley del pecado que me esclaviza y de la muerte, de la segunda muerte que sufrirá los que vayan al juicio final, los que no han sido reconciliados. Y esta es nuestra gran esperanza. Y bueno, siguiendo, digamos, adelante y terminando, pues no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio, que un hombre que se ha rebelado contra un Dios creador, que es bueno y bueno en gran manera, bondadoso, perfecto y justo, el hombre se rebeló y se sigue rebelando. Pero Dios ofrece un puente de regreso a Él a través de la obra de Cristo. Y eso es lo que estaremos estudiando en nuestro próximo estudio que iniciamos la próxima semana, y te invitamos a que te unas, a que consigas tu manual, que te unas a este estudio que se llama El Glorioso Evangelio. Y todo esto que estuvimos viendo nos da la plataforma para ahora sí, vamos a decir, como dice la palabra, se ha restituido el gozo de nuestra salvación. Ahora sí podemos entender y saborear de una manera más profunda y real la salvación que Dios proveyó a través de Cristo. Y bueno, yo te animo y seguimos animándoles. Lo que queremos promover son los grupos de discipulado, a que tú te unas a este estudio y a la vez tú juntes un grupo de amigos. Este es un excelente material para que les enseñes cuál es el camino, la verdad y la vida, para que les enseñes a tener una relación con Dios. Para los que ya son creyentes, sean edificados y fortalecidos en su fe y dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier doctrina, sino que estemos arraigados y cimentados en la verdad y aparte gozosos de este glorioso evangelio. Y muchas gracias por conectarse con nosotros y haber caminado. Te felicito si llegaste hasta el final de este estudio. Gracias a Aide, Marta, Edith, Clyde por estar aquí tan fielmente, y todas ustedes, no puedo mencionarlas, y a todos nuestros amigos que se conectan más tarde. Te invito al Zoom y también te invito a que te registres o te inscribas en nuestro canal de YouTube, porque como les he estado comentando, los videos solamente durarán un mes en esta plataforma, y a lo mejor más adelante Dios pone en tu corazón a armar un grupo de estudio con este mismo material, discerniendo el problema del hombre, y te puede servir de apoyo un poco este trabajo que hicimos aquí en el equipo de Semillas de Esperanza. Pues listos, próximo jueves 8 en punto de la mañana. Bye bye.